Urbano de Loya, nuestro padre, nos llevó con sus crónicas a recorrer las calles de Puebla, narrando durante más de una década la vida cotidiana y los hechos heroicos de esta ciudad. Ahora, 30 años después, nosotros continuaremos su legado y crearemos con ustedes uno nuevo. Yo soy Luzaida de Loya. Yo soy Guillermo de Loya. Y esto es Puebla de nuestros amores. Curiosamente, solamente un 1% de la población española regresó a España durante ese periodo tan convulso. O sea, encontraron futuro en Puebla. Un 1%. O sea, a pesar de todo lo que se estaba diciendo, porque tenían aquí pues, los periódicos y demás, pues algún que otro reportero que daba noticias de lo que estaba pasando. Y también es muy curioso que a los que más, machacaban en ese sentido eran a los capataces de los ranchos y a los tenderos. Sí. Se les acusaba de especular con los alimentos de primera necesidad y explotar al pueblo, ¿no? Ahí vamos nuevamente, Luzaida, a los malos entendimientos de la historia o lo que ocasiona de alguna forma irresponsablemente exacerbar los ánimos sociales contra quien no tiene la culpa. Dividir a la población, ¿no? Porque estoy aquí leyendo en el guión, Eduardo, que el cónsul de España en Puebla participó en la revuelta, una época muy difícil para la colonia española en Puebla, y el cónsul y con otros españoles avecindados en Puebla apoyaban al candidato opositor a Madero. Bernardo ¿no? Reyes. A Bernardo Reyes, sí. Pues no les convenía nada, a nadie le conviene esta división, ¿no? Fíjate lo que dices, Guillermo, la industria textil como tal, en la revolución no tuvo tanto problema. Como dices, Amparo, más bien los estragos más fuertes fueron en el norte. En el norte del país. Y en el caso por ejemplo, de mi bisabuelo, que tiene una hacienda en el Estado de México, Toluca, por ahí cerca, pues en la revolución realmente no tuvo mayor, será porque estaba más pegado a la Ciudad de México. Pues además de tenerla cerca de la Ciudad de México, tuvo una buena suerte. Porque Sí, pero realmente no. A ellos les afectó la reforma agraria. Ahí fue donde les afectó, pero ya fue mucho, mucho después. La de Zapata. La industria textil en Puebla nace, como bien dices tú, por el tema de de estar a la orilla de los ríos. De la fuerza del agua. La fuerza hidráulica. En 1835, que es de la primera fábrica, que es La Constancia. Pero del 35 al 45 se fundan 10 fábricas, casi una por año. O sea, es muchísimo. Ya en pleno periodo de guerra. Entonces realmente no tuvo afectación. Después, el crecimiento más fuerte que dio fue durante el porfiriato. Creció como un 60-70% la industria. Iba creciendo, pero ahí fue donde dio el jalón muy fuerte. Y luego en 1930, que dio otro jalón del 60%. Con la migración española, porque esa a donde iba yo, que ya pasadas las guerras internas, y de acuerdo a la documentación que pudimos ahí encontrar en el Departamento de Migración, uno de los periodos en que más... No le crea, doctora, inventa mucho. No, sí, no invento, doctora, no invento. No le haga caso. No, ¿cómo crees? Se queda así, siempre me molesta y ustedes son testigos, o sea que no se asusten. La mayor parte el mayor número de inmigrantes españoles entraron entre el 39 y el 42, ¿no? Después de la Guerra Civil Española, y en ese periodo 25,000 refugiados se establecieron en México con don Lázaro Cárdenas, llegaban a Puebla a hacer la América. ¿Y cómo fue ese exilio para su país y para Puebla, qué época Eduardo, tan oscura y tan complicada, ¿no? Pero yo no creo que haya sido la mayor migración. No, fue pequeñita, 25,000 personas, dices. 25,000 refugiados españoles se establecieron en México. Nada. Ok, no es nada. Nada. La migración española, pues desde la conquista para acá. Ha ido creciendo paulatinamente. Pero digamos que llegó un paquete numeroso o de empresarios, o cómo fue. Pues es que es lo que más cacarea. No, ninguno de ellos empresarios. Ninguno de ellos formó, por lo menos en Puebla, una fábrica. Fíjese. Hablaban de gente, pues de doctores, de gente más preparada, más capacitada, ese tipo de ¿profesionistas? De profesionales, exactamente. Okay. De personas. Pero en la industria textil, por ejemplo, que es más o menos donde yo tengo un poquito de conocimientos,
No había gente que había venido después de la... Ya estaban establecidos. Sí, pues en los 30 fue el crecimiento más fuerte, del 30 al 36, que fue cuando empezó la guerra acabó en el 39. Realmente no era... A ver, yo recuerdo que sí había gente que pues decían, mira, ellos son de los que exiliados, le llamaban refugiados. Refugiados. Claro, pero son los refugiados, pero eran unas minorías. quizá esto se haya magnificado, digamos, también relevante y noticiosamente por el famoso episodio de Lázaro Cárdenas con los niños de Morelia en 1937. Que fue por ahí. Porque eso, todo lo que toca la política lo desvirtúa, ya estamos viendo. Como un acto de fraternidad, de relaciones exteriores, de buen entendimiento, recibe a 437 niños. Si mal no recuerdo, los de Morelia, ¿no? Que le llamaban de Morelia, los famosos niños de Morelia. Y eso, al ser tan sonado, de alguna manera pone, digamos, el marcador en ese punto histórico como para considerar relevante en esos años. Estamos hablando de 1937, ¿sí? El que hayan llegado españoles, y en este caso, pues muy sentidamente, menores españoles, que fueron los que se les dio el cobijo, ¿no? Y usted como española, doctora, ¿cómo fue esa salida de España? ¿Por qué se iba la gente? Bueno, obviamente por la guerra interna, ¿no? Pero... Exactamente, un golpe militar y una guerra y obviamente pues mucha gente que eran republicanos y demás salieron, pero yo quiero hacer hincapié en que la gente que llegó aquí, un poco en relación con lo que está diciendo Eduardo, que le doy la razón, eran intelectuales. Aquí llegó Buñuel, aquí llegó Venceslao Roces, aquí llegó José Gaos, aquí llegó Remedios Varo. Es decir, llegó una cantidad de gente que aportaron, fue un legado cultural, una forma de ver la educación de otra manera. Se fundó el Colegio de España, el Colegio de Madrid. El Colegio de España es el antecedente del Colegio de México. Okay. Y toda esta gente pues contribuyeron mucho a enriquecer la cultura mexicana y dar pues también no solamente enriquecer la propia con la española en ese sentido. Entonces fue un cambio muy trascendental y México en esos momentos vivió un esplendor cultural muy potente, gracias a todos esos intelectuales de primer orden que llegaron aquí, que se instalaron y que con sus conocimientos y su empeño pues también contribuyeron a mejorar el país a muchos niveles. Entonces, eso creo que es lo más interesante y lo más importante de la migración española durante la Guerra Civil y posguerra, ¿no? Grandes contribuciones culturales. También en Puebla, por supuesto. Por supuesto. Hombre, muchos llegaron a la Ciudad de México, pero muchos se trasladaron aquí. Bueno, todos esos conceptos filosóficos, históricos que se renovaron totalmente y que tuvieron alcance en todo el país, obviamente. Bueno,